¿Ya? Y vamos a empezar con lo que es la secreción de bilis. Por favor, tomen atención en las clases. No se viene a las clases solo a calentar el asiento. En una universidad no se hace eso. Se aprovecha lo que tú estás invirtiendo en dinero. Estás invirtiendo, bueno, en realidad vos no, tus papás, la familia que quiere que tú tengas un buen futuro y seas exitoso. Entonces no es venir a calentar el asiento, es venir a tratar de tomar atención en la clase. Y no solo eso, sino que además después de la clase, incluso mañana, ustedes deberían, máximo mañana, darle una leída al libro para que no se olvide. Y el fin de semana otra leída al libro. Es que no es estudiar todo al final, no hay buenos resultados. ¿Sí? Bien, vamos a hablar de la secreción de bilis. Secreción de bilis. Cuando hablo de la secreción de bilis, escúchame bien, me estoy refiriendo a una de las secreciones también importantes desde el punto de vista digestivo. La bilis se secreta alrededor de 1 a 1.5 litros por día. No me interesan mucho los valores. En realidad puede ser un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Pero en realidad, ¿qué es lo que compone la bilis? ¿De qué está compuesta? Te van a preguntar. ¿Y qué características tiene? 1. La bilis primero está compuesta de sales biliares. Sales biliares. Estas sales biliares son pues, un conjunto de elementos alcalinos, ¿ya? Que en realidad están relacionados con la digestión, que ya vamos a ver. 2. Te estoy dando solo los componentes más importantes, se te va a preguntar. 3. La bilis, aparte de estar compuesta de sales biliares, está compuesta de lecitina. ¿Sí? La bilis, aparte de estar compuesta de lecitina, todo eso tiene una buena parte de colesterol, ¿ya? Y en cuarto lugar, el elemento más importante es el bicarbonato. En realidad, estos son los componentes más importantes de la bilis, pero no quiere decir que no tenga, por ejemplo, tiene algo de cloruro de sodio, tiene potasio y tiene algunos elementos más. Y de esos otros elementos que quizás me interesa hablar de la bilis, es que en la bilis se produce mucha eliminación de desechos. No por nada en farmacología van a hablar de todos los fármacos que se van a liberar o eliminar por el hígado, ¿ya? Y otros fármacos que su liberación es por riñón, o sea, su eliminación. Y eso tienes que saber bien para qué. Para que en algún momento no des un medicamento hepatotóxico a un insuficiente hepático, o no des un fármaco nefrotóxico a un paciente renal. Por eso que tienes que saber eso. Bien, ¿cuál es la utilidad clínica de saber esto? Porque todo tiene utilidad clínica. El libro no te dice, no te enfoques en utilidad clínica. Pero en primer lugar, la utilidad clínica radica en que si por alguna razón, escúchame bien, ¿sí? Si por alguna razón el píloro, este esfínter que está aquí, tendría alguna característica como que fuera muy relajado, existiría una falta de presión en este esfínter, porque sí se puede dar por gastritis y todo, ¿ya? Puede haber una situación que se llama gastritis biliar, gastritis de origen biliar, así se llama, gastritis biliar, ¿sí? O, en otras palabras, también se le llama gastritis alcalina. ¿Sí? Y esta gastritis alcalina incluso puede producir úlceras pépticas a nivel del estómago. ¿Por qué la parte alcalina daña el estómago? Porque el estómago no está diseñado para soportar pH alcalino, está diseñado para soportar pH ácido. Y lógico, con las situaciones que son normales. Entonces, ¿qué pasa? La utilidad radica en que la bilis es primero un producto muy alcalino. Y este sí sirve para la digestión. Es en tu cuadernito porque está ahí, estás haciendo algo en especial. Exacto, porque eso es lo más importante. Una cosa importante que debes saber, y es relevante, la bilis no es enzima. Y es en lo que primero se equivocan los estudiantes, ¿sí? La bilis no es enzima. La bilis va a ser muy importante, escúchame bien, en la digestión y absorción de las grasas. Ojo, la bilis tiene esta importancia.
¿sí? Ahora, ¿por qué tengo que saber esto? Si esto es irrelevante según vos. No, tiene importancia clínica. Los pacientes que tienen insuficiencia hepática, ejemplo, un paciente que tiene cirrosis, insuficiencia hepática crónica, ya, incluso en la aguda, en una hepatitis aguda, ¿alguien le ha dado hepatitis A? ¿Alguien le ha dado? Ahí está, ¿sí? Y quizás algunos más. En la hepatitis o en la insuficiencia hepática se produce una disminución de la producción de bilis. ¿Por qué? Porque el hepatocito, y el libro te dice que este hepatocito es el que produce esta bilis, el hepatocito, ¿ya? Y todo lo que es este conjunto de lo que es el lobulillo hepático. Espero que te acuerdes de esto, porque esto lo vas a llevar en patología y en fisiopatología. Eso es lo que está ¿qué es este elemento del centro? ¿Qué? La vena, la gran vena central, la gran vena central, ¿sí? Y los hepatocitos están dispuestos en ese lobulillo hepático, ¿ok? Si quisiera yo dibujarte esto, los hepatocitos estuvieran dispuestos de esta manera más o menos, algo así, ¿sí? Y alrededor todo lleno de células, ¿ok? Bien, el libro te destaca esto. Entonces, el lobulillo hepático es el que produce la bilis al conducto biliar, o sea, a los conductos biliares. Y de ahí, pues lógico, termina lo que es el colédoco, todo eso. Vamos a ir a la parte clínica. Resulta que la bilis es imprescindible para la digestión y absorción de las grasas. Vuelvo a decirte, no es enzima, pero si no hay bilis, las grasas no se van a digerir ni absorber. 1. 2. Cuando hay trastorno del hígado de forma crónica o aguda, donde el hígado no funciona, incluso en hepatitis, ¿ya? Resulta que el hepatocito no va a funcionar, no va a producir bilis, no va a haber una buena digestión y absorción de las grasas, y el paciente, ¿qué va a tener? Va a tener una situación que se llama esteatorrea. Esteatorrea. ¿Qué es la esteatorrea? Es la presencia de grasa en las heces fecales. Vas a ver al paciente que además que va a tener unas heces fecales que no son de color característico café, ¿ya? O el característico que tienen las heces, porque una de las funciones de la bilis, aparte de estar dejando de lado de la digestiva, es darle coloración a las heces fecales. Entonces, ¿qué pasa? Mi paciente va a tener heces fecales blancas, blanquecinas, ¿sí? Y eso es el otro elemento que se va a caracterizar, ¿ya? Entonces, en este caso, yo me estoy refiriendo a la parte de la digestión, porque ya va a haber un capítulo de hígado. Entonces, ¿qué pasa? Esta grasa no se va a digerir ni absorber, entonces se va a eliminar con las heces fecales grasa, ¿sí? Así como una sopa va a estar lo que esté en el inodoro, pues esa es la verdad, ¿sí? Con grumos de grasa, y además las heces fecales van a flotar. Cuanto más grasa consumas en tu dieta, más flotan tus heces fecales. Indudablemente en este paciente va a ser mucho más, ¿ya? E incluso el paciente, ¿sabes qué te va a decir? Doctor, mis heces o lo que hago en el baño no entra, le suelto 2, 3 veces y sigue ahí flotando, porque es difícil de que difícil, ¿sí? Indudablemente de gusto también puede que pase, eso es por tu dieta, pero eso es muy diferente. En este paciente es también diferente, porque hay grumos de grasa que como una sopa estamos flotando ahí. Ya, fíjate en todos estos elementos. Bien, estamos hablando, para los que han venido, de la secreción de bilis, ¿sí? Necesito que entiendas que esta bilis, según tu libro, en este caso se va a generar en 2 etapas en el hígado. ¿A qué se refiere esas 2 etapas? Primero se producen las sales biliares y después se mezcla con bicarbonato, sin olvidarme que aquí todo implica la secreción de moco también. Ojo, el moco es esencial, está ahí por lógica. Entonces, la parte inicial va a ser que se produzca estos elementos que son orgánicos, la lecitina, el colesterol, y los inorgánicos son las sales biliares y el bicarbonato. Entonces, son esas 2 etapas que dice el libro en las cuales se secreta. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más tengo que decirte? Hay un detalle importante que debo destacar, y ese detalle el libro también lo destaca. Si la bilis se va a concentrar en la vesícula biliar, la bilis se va a concentrar en la vesícula biliar. Esta concentración, a veces en algunas personas ocurre que hacen una concentración muy anormal. Entonces, algunas personas tienen barro biliar. Han debido escuchar, quizás en alguna familia, me ha dicho el doctor que tiene barro biliar. O si no, la otra situación es que el paciente hace cálculos biliares. Entonces, la vesícula biliar en realidad, si bien concentra la bilis,
pues no tiene que ser patológico y no tendría que concentrar para nada de forma patológica, pero algunos lo hacen, ya forma bajo biliar o cálculos biliares. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿cuál es la utilidad clínica? Porque el libro solo te dice la vesícula biliar concentra la bilis, pero la concentración debe ser aceptable, donde no se precipite ni tampoco se formen elementos duros. Hay un detalle aquí. Resulta que en Sudamérica hay una predisposición al cáncer de vesícula y antes hay una predisposición a los cálculos biliares. Pero ¿quiénes son las que más son predisponentes? Las mujeres, lastimosamente, ¿ya? Y esto es de origen hormonal. Ahora, no es cierto si alguien te dice que los cálculos se producen porque reniegas mucho, o dice que los cálculos se producen porque comes mucha grasa, o dice que los cálculos se producen porque no tomas mucha agua y se vuelve espeso el bilis. No es cierto, ¿sí? Hay varios estudios y los libros ya te lo están mostrando de que se ha hecho ecografías a fetos, o sea, en mujeres en vivo, ¿ya? Para hacer control de su edad gestacional, y resulta que en su vesícula biliar ya había piedras en el feto. Ya había piedras. O sea, en realidad es una cuestión genética. ¿Me están entendiendo? Ya, y lastimosamente ataca más a mujeres que a varones. Una cosa que debo destacar, y esto tiene utilidad clínica, por lo que dice el libro, que concentra la vesícula biliar, la bilis, ¿sí? Cuando hay un elemento extraño en este punto, ¿ya? En cualquier parte del cuerpo, lo que pasa es que el epitelio que está aquí se inflama, ¿sí? Y al inflamarse, a veces se displasia, o sea, cambia. Entonces, esa inflamación, lógico, tiene que reaccionar las células, van a cambiar y lastimosamente en algunos sí se produce cáncer. Sí se produce cáncer. Muchas veces los pacientes tienen miedo a hacerse operar y eso les digo. Ahora, no voy a ir a discutir que dice que es malo hacerse cada vesícula, no, pero este es un cuerpo extraño, no es normal que hagas esto, no es normal. Entonces, a la larga esto va a producir inflamación. Y esa inflamación va a cambiar a estas células. Y en caso de que cambien, no te olvides que esto está pegado al hígado y produce cáncer de hígado secundario, ¿sí? Ahora, ojo con esto. Las personas a veces, tanto varones como mujeres, se aguantan los dolores, a veces se ponen amarillos, van al médico, no quieren ser operar. Pasan años, 5, 6 años, 10 años. Ya ahora me voy a hacer operar porque me ha dado un dolor y ahora no puedo desteñirme. Te dice, o sea, está muy amarillo. Abre su abdomen y todito es cáncer. Ya no se puede hacer nada, ¿sí? Y esto he visto varias veces, no una vez, pero he trabajado tanto que ya se va a hacer operar, qué bien señora, que abres, todo está llenito de cáncer y no puedes hacer nada, no se hace nada, ¿sí? Y es altamente mortal. Ahora, otra cosa aquí importante a destacar es quizás hablar de los colagogos, ¿ya? Ahora voy a hablar qué estimula la producción de bilis, ¿ya? La producción de bilis, ¿qué es lo que estimula? Pregunta. Sí, en realidad, para eso tengo que hablar de lo siguiente. Uno, ¿ya? ¿Cómo se secreta la bilis? La bilis se va a secretar por contracciones ¿de quién? De la vesícula, contracciones de la vesícula biliar. Eso primero tienes que saber. Entonces, ¿quién promueve esta contracción de la vesícula biliar? Pregunta. La respuesta es la colecistocimina. La colecistocimina produce potentes es una hormona que produce potentes efectos sobre el músculo liso de la vesícula biliar y promueve la contracción de la vesícula. Y todos los elementos para vaciar este contenido, ¿hacia dónde? Hacia el colédoco y pues vaciar por el esfínter de Oddi que hemos hablado. ¿Correcto o no? ¿Sí? Cuando hemos hablado de pancreatitis también un poquito. Entonces eso. Ahora, ¿qué pasa cuando un paciente tiene cálculos biliares o tiene alguna enfermedad hepática? ¿Sí? Especialmente cálculos. ¿Qué le dicen que no coma? ¿Alguien se puede decir? Deben tener algún familiar, la tía, el tío, la abuelita, la papá, la mamá. A veces la mamá más que el papá. Pero ¿qué le dicen que no coma? Primero, grasas. Nada que tenga grasas. ¿Sí? Las grasas estimulan la producción de CCK, hemos visto. ¿Sí? Y esas se llaman colagogos. ¿Qué otras cosas le dicen que no coman? Naranjas. Son colagogos. ¿Ya? Las naranjas. La palta o los aguacates, si quieres tomarlos, son colagogos. El huevo es colagogo. ¿A qué se llama colagogo? Son alimentos que van a estimular la producción de colecistocimina. Y de esa manera va a estimular, como ya está inflamado, no te olvides que esto está inflamado.
¿sí? Hay ya cálculos ahí adentro. No he dicho que está inflamado, ya sabes qué es lo que está ahí, está dibujado. Entonces, cualquier cosita que venga es como decir, está ahí listo para explotar. Entonces, come huevo, dale del cálculo. Come ave, le da repollo, por ejemplo, zapallo, chocolate. Todos estos son coladores. Repollo, zapallo, el chocolate, ¿sí? Y llega el momento de que a veces el dolor es tal que el paciente dice, no, yo me voy a hacer operar, porque realmente eso es lo que le produce esta situación, ¿sí? Ahora, si alguien me dice, yo necesito darte esto, necesito despertar en vos porque sé que en tu familia hay alguien que tiene esto, conoces a alguien que tiene cálculos, ¿cuánto es el dolor del 1 al 10 de un cálculo biliar? ¿Sí? La respuesta es de 7 a 8 de 10. Esta es la intensidad del dolor, si hablamos de intensidad del dolor. Y me dirán, pero doctor, ¿cuáles son entonces los dolores más intensos que hay? ¿Sí? Y que son 10-10 o 9-10. El dolor de cálculo renal es 9-10 o 10-10, dependiendo, ¿ya? Y el dolor de parto es 10-10. ¿Ya? Entonces ahí están las especificaciones. Indudablemente eso del dolor del parto yo lo veo un poquito relativo. Ya van a ver por qué después. Ahorita no voy a discutir qué dolor. Bien, vamos a hacer neurofisiología. Bien, entonces, ¿qué es lo que estimula la secreción biliar y la contracción de la vesícula biliar? La colecistocinina. Y los alimentos. Porque los alimentos que tienen grasa o que contienen algún elemento que van a estimular la producción de CCK para producir y promover la contracción de la vesícula biliar. ¿Estamos? Si hay alguna pregunta, me dicen, por favor. Si hay alguna pregunta, me dicen. No hay. Bien, entonces vamos a ir a la secreción del intestino. Secreción del intestino. Ya vamos a hablar de las funciones de la bilis, qué es lo que hace, no te preocupes. Bien, pero vamos con la secreción del intestino. El intestino. En realidad, esto sí tienes que saber. El intestino delgado primero. Intestino delgado. ¿Sí? El intestino delgado produce principalmente moco, que es lo que tienes que saber, moco, ¿sí? Y, lógico, agua. Eso es lo que secreta el intestino delgado. Pero en todo eso, vale la pena destacar unos detalles como, por ejemplo, pregunta de examen. Y son preguntas que son, ¿cómo te puedo decir?, enfocadas a un razonamiento. No te vamos a preguntar cuál es la función de la CCK. No lo veo yo, pero te puedo preguntar, ¿qué pasaría si yo tengo una hormona que he descubierto? ¿Ya? Y esta hormona logra frenar o inhibir un receptor X. Antes de que me olvide, también es necesario de que sepan. El receptor de la colecistocinina, hablando de la CCK, es el mismo que el de la gastrina. No te olvides de esto, está en tu libro. ¿Sí? El receptor de la CCK es el mismo de la gastrina. O como que las dos pueden hacer efecto en el receptor. ¿Ya? No te olvides que estas tienen receptores en las células. Entonces, estos receptores los he dibujado de esta manera, ¿te acuerdas? Entonces, a este receptor podría unirse la gastrina o podría unirse la CCK. En el libro también te destaca estos detalles y lo tienes que tomar en cuenta. ¿Ya? Ahora, ¿qué es lo que produce el intestino delgado? Primero tienes que aprender un detalle importante. ¿Qué es lo que produce primero el duodeno? El duodeno produce principalmente moco alcalino. Esto es pregunta de examen. Es el único lugar donde produce un moco alto en bicarbonato. ¿Sí? Este moco alcalino, escúchame bien, sirve para neutralizar el pH ácido del quimo que está viniendo del estómago. Entonces, es muy importante que entiendas esto. Pero hay otro detalle importante. ¿Quién produce este moco alcalino? Las glándulas de anatomía. ¿De qué? ¿De qué? De Brunner. Ahí está. Las glándulas de Brunner. ¿Ya? Las glándulas de Brunner son las que van a producir este moco alcalino y tienen especial importancia en el duodeno. Y el resto del tubo digestivo delgado, del intestino delgado, va a producir moco, ¿sí? Ya no es un moco alcalino, es un moco protector, formador de todo el contenido intestinal. Agua va a producir, escúchame bien, proteasas. En este caso va a producir enzimas que se llaman dipeptidasas, ¿ya? Va a producir tripeptidasas,
¿sí? Va a producir endopeptidasas, que esto sí me he olvidado decirte, pero no hay problema, ahorita te voy a decir endopeptidasas. Va a producir disacaridasas. O sea, el intestino delgado produce muchas cosas, ¿sí? Dejando de lado a las glándulas de Brunner, el intestino delgado produce moco, agua, dipeptidasas, tripeptidasas, endopeptidasas, produce disacaridasas, ¿ok? Ahora, ¿en serio no están llevando esto en bioquímica? Fuera de broma, o alguno de los grupos está llevando. Ninguno, o sea, en teoría deberían estar llevando esto. A la par se lleva, para entender. Bien, por eso es que esto es bioquímica. Lo que van a ver es un poquito bioquímica, ¿sí? Y tienes que saber. Ahora, hay otro detalle importante aquí a destacar. ¿Cuáles son el papel de estas? Aunque esto se describe en el siguiente capítulo, pero ya tengo que darte un bosquejo de esto. Las disacaridasas son enzimas que degradan disacáridos, como por ejemplo, las disacaridasas, una de ellas es la lactasa. De las disacaridasas es la maltasa. ¿Ya? La otra disacaridasa es la sacarasa. Sí, la otra disacaridasa es la maltodextrinasa, porque es para las maltotriosas, maltodextrinasa. O sea, estas di y trisacaridasas son trisacaridasas, degradan a los disacáridos, lactosa, maltosa, sacarosa, maltotriosa, ¿ok? Las dipeptidasas y tripeptidasas degradan a los dipéptidos. Espero que sepas que es un dipéptido. Degradan a los tripéptidos, ¿ya? Tripéptidos, y los degradan a aminoácidos simples. Y los degradan a carbohidratos simples, ¿ok? Sí, te voy a dar en el siguiente capítulo, pero debo darte esto aquí para que ya tengas una idea. Finalmente, las endopeptidasas han aparecido aquí. ¿De dónde vienen? Esto sí me he olvidado decirte y me gustaría que me entiendas. Resulta que este es el páncreas, ¿correcto? Y te había dicho que el páncreas, ¿qué es lo que produce? Sus enzimas que van a vertirse a la segunda porción ¿de quién? Del duodeno. Entonces no te olvides, este es el duodeno, lo voy a hacer grande aquí, esto viene por atrás, ahí está el duodeno, la segunda porción, atendeme, te va a servir esto, y este se va a vertir a esta segunda porción del duodeno. ¿Cómo se vierte? En forma de elementos y enzimas que son inactivas, igual la carboxipolipeptidasa, el tripsinógeno, o sea, la procarbox y el tripsinógeno, todos ellos. Pero entonces, ¿cómo se activan esas enzimas aquí? Porque las enzimas se van a activar en la luz y no en el hígado, en el páncreas, perdón. Ya se van a activar con la ayuda de esas endopeptidasas. Las endopeptidasas activan a las enzimas pancreáticas. ¿Sí? Entonces, fíjate cómo es este fenómeno interesante que tiene por producir el intestino delgado para activar todo el proceso digestivo. El libro te habla de las criptas intestinales. ¿Qué son esas criptas intestinales? Les han dado en anatomía. Antes de que me olvide, el intestino está compuesto por plicaturas. ¿Ya? Está compuesto por plicaturas. ¿Qué es una plicatura? ¿Qué sería? ¿Cómo lo definen o cómo entenderían que es una plicatura? Dobleces. ¿Ya? El intestino está plicado y hay plicaturas. En las plicaturas hay velocidades intestinales y en las velocidades intestinales hay microvelocidades y ahí está el borde del cepillo. Entonces, ¿qué pasa? Entre las velocidades se forman las criptas intestinales y estas criptas se denominan las criptas ¿de qué? Liver. Ahí está, y esto sí tienes que saber. Entonces, en el fondo de las criptas prácticamente se produce todo ese proceso digestivo, porque si yo dibujo una velocidad, la voy a dibujar así. Necesitas saber lo siguiente: cada velocidad tiene un paquete vascular. Ese paquete vascular es una arteria, un capilar linfático y una vena, ¿sí? Y esta sería la cripta del liver. Entonces, ahí está esa otra velocidad. Ojo, parece irrelevante, pero tienes que saber esto. Ahora, si yo dibujo el borde del cepillo, aquí están los enterocitos. Ahí están los enterocitos con su borde del cepillo. ¿Ya? ¿Para qué sirve esta organización y esta distribución de plicaturas, velocidades y microvelocidades?
Todo esto sirve para mejorar y aumentar la superficie de ¿qué? De absorción. Eso es lo que sirve, ya para mejorar esa superficie de absorción. Ahora, escúchame una cosa. Es necesario que entiendas lo siguiente. Entre estas células que son los enterocitos, mira por favor, ¿sí? Es pregunta de examen, yo sé por qué te digo. Existen dos tipos de células. Uno, las enteroendócrinas, ¿sí? Y dos, si quieres te lo voy a poner aquí al otro lado, las células que son caliciformes. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Estas células caliciformes, ¿qué es lo que producen? Moco. ¿Ya? Y estas células enteroendocrinas van a producir esas hormonas gastrointestinales que se producen en el intestino delgado. Ejemplo, gastrina. Ejemplo, colecistocinina. Ejemplo, secretina. E incluso otras cosas más. Entonces, necesito que entiendas, estas células vierten su contenido a la sangre. En cambio, el enterocito y estas células que producen moco vierten su contenido a la luz del intestino. Estamos, todo esto, ¿qué estás haciendo? ¿Qué suena ahí afuera? ¿Qué están haciendo? Están arreglando, justo esto que es la mía. Bien, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto es la secreción del intestino delgado? Es igual, 1 litro, 1,5 litros, 2. ¿Sí? Esto también ya les he comentado y voy a hablar en la parte de absorción. Para terminar, necesito hablar del intestino grueso. Pregunta, ¿qué creen que secreta el intestino grueso? ¿Qué creen que secreta el intestino grueso? Pregunta. En realidad, secreta moco. Y este moco es de dos tipos, un moco soluble y un moco insoluble. Es igualito que en el otro lado, ¿sí? En el estómago. Entonces, si por decirte es una parte del intestino grueso, esto es vital entender, por favor, porque de aquí viene lo que es la colitis ulcerativa, el síndrome de, indudablemente hasta de colon irritable, pero el Crohn, ¿sí? Ya vas a ver por qué, ¿sí? No te imaginas, ¿por qué crees que hay tantas especialidades médicas y subespecialidades? ¿Alguien se ha puesto a pensar? Porque la medicina es inmensa en conocimiento. No hay una sola especialidad, y hay subespecialidades que no tienes idea. Incluso hay especialistas de dedo gordo del pie izquierdo, así nomás, mentira, pero hay. Ya, en serio, hay. Ya, por eso que la patología es tan amplia, por eso que la fisiología es una, pero la patología es súper amplia. Por eso que la fisiología es la materia más fácil que hay, ¿sí? Porque ya van a ver qué es la patología. Es un inmenso, es un universo que nunca se termina de aprender, nunca, ¿sí? Entonces, el intestino grueso produce ese moco que es insoluble, en este caso, que es un moco que, que protege al intestino para que las bacterias que están aquí no puedan de alguna u otra manera sobrepasar hacia la mucosa. Primero eso es lo que tienes que entender. Indudablemente el intestino secreta moco, pero este moco es más que todo para permitir de que se deslice la materia fecal, nada más. El intestino grueso en realidad no es muy secretor de agua ni nada, sino es absortivo, absorbe. Lo que más hace es absorber. ¿Ya? 1, 2, este intestino grueso va a depender mucho de su vascularización. ¿Qué quiere decir? Un intestino mal irrigado, el moco que va a producir va a ser más delgado y las bacterias van a tener probabilidad de pasar. Por ejemplo, cuando tenemos enfermedad inflamatoria intestinal, en este caso, donde en esta enfermedad inflamatoria se producen úlceras, ¿ya? Entonces las bacterias pueden atravesar esto. Al atravesar, incluso pueden hacer úlceras, por eso se llama enfermedad inflamatoria, pueden hacer el Crohn, enfermedad de Crohn, también produce úlceras, ¿sí? Entonces, estas bacterias que están en la luz del intestino grueso, porque hay bacterias, pasan ¿hacia dónde? Hacia la sangre. ¿Y qué creen que va a producir? ¿Qué creen que va a producir? Sepsis. Sí, imagínate un paciente que tiene Crohn y haga sepsis como complicación. Ya, un paciente que tenga enfermedad inflamatoria intestinal y haga sepsis. Son complicaciones que tienen los pacientes de estas enfermedades. Ya, en realidad, el síndrome de colon irritable no es esto, pero las enfermedades inflamatorias, el Crohn y otras sí producen estos elementos que dañan esta protección y las bacterias pueden pasar y atravesar a la sangre. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No hay. Bien. Para terminar, vámonos con el capítulo 66.
Hemos terminado con intestino grueso. ¿Sí? Nada más. Capítulo 66. Capítulo 66. Absorción y digestión de los alimentos. Digestión de los alimentos. O si quieres tomarlo mejor, digestión y absorción. ¿Sí? Para empezar este capítulo, en primer lugar, lo que yo necesito que entiendas, ¿qué es digestión? Porque los alimentos primero se digieren. ¿Sí? La pregunta, ¿qué es digestión? ¿Quién me puede definir la palabra digestión? ¿Qué es digestión? Es un proceso de degradación de sustancias. ¿Ya? O si quieres tomarlo, un proceso de desintegración, ¿ya? O un proceso de degradar las sustancias a sustancias más simples, como tú quieras. Antes de todo tienes que saber la definición. Para responder los exámenes, si alguien te pregunta, si no sabes la definición de algo, es difícil responder el examen. Y se están dando cuenta muchos de los que están dando examen conmigo. Tienes que saber la definición y en base a la definición recién respondes. No sabes la definición, estás perdido. Entonces, la digestión es un proceso de degradación, de desnaturalización. En realidad, la digestión en el cuerpo humano se hace principalmente por hidrólisis. Y esta hidrólisis es una digestión principalmente química. ¿Ya? Entonces, pregunta, ¿sí? ¿Hay otros tipos de digestión? ¿El cuerpo humano hace otros tipos de digestión? Pues sí, se pregunta en el examen y está en tu cuaderno. En tu libro, perdón. Nuestro cuerpo tiene capacidad de hacer digestión mecánica. Entonces había habido digestión mecánica. ¿Sí? Nuestro cuerpo tiene capacidad de hacer digestión química. De hecho, esto está basado ¿en qué? En enzimas. Y otro elemento importante, ¿será que se puede hacer digestión térmica y nuestro cuerpo lo hace? Pues no. Ojo, no hace eso nuestro cuerpo. Pero lo hacemos cuando consumimos los alimentos. Si te pregunto que nuestro cuerpo hace digestión térmica, no lo hace. La digestión térmica, ¿saben quién lo hace? Cuando nosotros cocemos la carne, la hacemos más suave, más absorbible. Cuando cocemos las cosas duras, eso es digestión térmica. ¿Ya? Y se van rompiendo enlaces. Pero nuestro cuerpo no puede evolucionar, o sea, no puede llegar a los 80, 90 grados para hacer digestión térmica. Pero podemos al consumir los alimentos. ¿Sí? Hay digestión térmica. ¿Hay digestión química en nuestro cuerpo? Sí, ahí están las enzimas. Ojo con esto, ¿sí? Vas a entender bien las enzimas. Por eso que aquí el elemento más importante que te he dicho, ¿cómo se hace la digestión en el cuerpo? Por hidrólisis. Pregunta, ¿qué es hidrólisis bioquímica? Ya es en realidad, la separación de los enlaces con agua. La separación. Y en esa separación de los enlaces, por decirte, este enlace con X sustancia, lo quiero liberar de esa otra sustancia, entonces viene el agua y se une, rompe ese enlace. Pero ¿qué va a pasar? Va a dejar una parte que tiene un hidrogenio y la parte le va a dejar con el oxidrio. La otra parte, por decirte, esta unida a esta y esta unida a este otro lado. Y esos son los enlaces que se rompen, se van rompiendo. ¿Ya? Y se van separando las moléculas, rompiendo enlaces. Entonces la hidrólisis es un proceso de hacer digestión con agua, por eso se llama hidrólisis. En realidad son enlaces hidrógeno que se rompen con el agua. ¿Eso? ¿Ya? Ahora, ¿hay digestión mecánica en nuestro cuerpo? Pregunta. Sí, una de las primeras digestiones mecánicas que no es importante, te van a preguntar, es la masticación. Sí, la masticación es la digestión mecánica que podríamos destacar. Pero hay otra digestión mecánica que es leve, es suavita, que se pueda. Sí, el peristaltismo es algo de digestión mecánica, porque se mueve, aprieta, etcétera, etcétera. ¿Sí? En realidad la digestión mecánica está basada en la masticación y en el peristaltismo, porque son movimientos que hacen que se mueva, se traslade el quimo, el bolo alimenticio. ¿Ya? La masticación lo que hace principalmente es desmenuzar y triturar el alimento. Desmenuzar y triturar el alimento, nada más a porciones que puedan ser deglutidas. Casi te he dicho tragadas, pero no es la palabra. Deglutidas, ¿ya? Entonces, para que deglutas un alimento debes desmenuzarlo y triturarlo, ¿sí? Y esa es la primera digestión que se hace, que es mecánica.
¿Sí? ¿Qué haces cuando tú ayudas a la mamá o bueno, el papá sí cocina, pero igual el papá sí cocina, y te dice, Marta, jala la carne, o sea, golpeala para que sea más suavita? Pues estás haciendo digestión mecánica, ¿ya? Porque estás haciéndole más suave, más digerible. Entonces lo que hacemos es eso también con la digestión, en este caso mecánica. Vale la pena destacar aquí que vamos a hablar después de los dientes, porque tiene su capítulo de los dientes en hormonas, pero los dientes incisivos son para cortar, los caninos para nosotros no nos sirven, pero desgarran, y los molares son para moler, ¿ok? El peristaltismo lo que hace es mezclar, y es una especie de peristaltismo, de digestión mecánica, porque si no se mezclara, no se digerirían tampoco los alimentos. Entonces, ahí están los procesos de digestión y lo que te he explicado en esto. Está en tu libro, está. ¿Sí? Quizás no te habla de la digestión, esta te va a hablar, o sea, con lujo de detalles. Te va a hablar algo de eso ahí, pero como si fuera nada importante, pero sí es porque se pregunta en los exámenes. ¿Sí? Bien, otro elemento importante a destacar, ¿sí? Es que cuando hablamos de la digestión, necesito que entiendas que todos los nutrientes deben degradarse a sustancias que son absorbibles. ¿Y cuáles son las sustancias absorbibles? En primer lugar, si hablo de los carbohidratos, todas estas sustancias deben digerirse hasta monosacáridos. Ojo con esto. ¿Ya? Si hablo de las proteínas, deben estas digerirse hasta que sean aminoácidos. Ojo con esto, es pregunta de examen. Y muchos se equivocan aquí de la forma como se pregunta. En realidad no es como que vamos a preguntar, siempre se ha preguntado eternamente en física. ¿Ya? Y de los lípidos se van a absorber ácidos grasos y ácidos grasos y monoglicéridos. Ojo, esto deben saber, esa es bioquímica. Pero aquí no se queda, necesito que entiendas que la absorción está dirigida a absorber principalmente agua, está dirigida a absorber electrolitos, sodio, potasio, cloro, calcio, todo lo que tú te venga a tu cabeza. Y no solo eso, además las vitaminas. Entonces, en realidad, el tubo digestivo tiene que encargarse de todo esto. Si no, entraría a ser un proceso que sería deficitario. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Sí? Entonces, estos son generalidades de lo que es digestión y absorción. Preguntas. Seguimos. ¿Ya? Iremos, no voy a ir como el libro está. ¿Ya? En realidad, ¿saben qué hace el libro? Habla de la digestión de los carbohidratos, habla de la digestión de las proteínas, de las grasas, y después te habla de la absorción. Lo que voy a hacer es hablar de digestión y absorción de carbohidratos, digestión y absorción de grasas, digestión y absorción de proteínas. ¿Estamos? Bien. Entonces, primero, voy a hablar de la digestión de los carbohidratos. En primer lugar, ¿cuál es el carbohidrato más abundante que consumimos? El almidón. Muy bien. El almidón es el carbohidrato más abundante que consumimos. ¿Ya? El almidón en realidad corresponde casi al 70-60% de nuestra dieta, el almidón. ¿Sí? Es un polisacárido. Esto has debido llevar en bioquímica. ¿Sí? Es un polisacárido que en realidad es muy importante y muy relevante en todo este proceso. ¿Sí? No estoy seguro si está aquí. Vamos a ver. ¿Sí? El almidón. El otro elemento, los otros carbohidratos que vamos a consumir son algunos disacáridos que son como tal, simples. En este caso, la lactosa, ¿sí? La sacarosa, ¿ya? También vamos a consumir algunos elementos como por ejemplo otros carbohidratos que son celulosa, pectina, aminopectinas, celulosa, aminopectinas, pectinas, nada más, pectinas, ¿sí? Que son los que consumimos más frecuentemente. Sí, hay más, o sea, ¿qué quiere decir? Podemos mencionar otros más, pero en este momento no viene al caso. Y estoy buscando algo más que sí me estoy olvidando, pero no está
no está en nuestro libro, está en otra parte, pero les va a servir desde el punto de vista clínico más que todo, desde el punto de vista clínico. Sí, el almidón. Amilopectinas, no son amino, ¿ves? Las pectinas se llaman, pero son amilopectinas, no son amilopectinas, ¿sí? Todos son azúcares que consumimos. Bien, entonces ahí está. Sacarosa, ya les he dicho eso, y almidón. Ya, o sea, ¿qué quiere decir el almidón en un 60-70%? Bien. Ahora, ¿cómo empieza el proceso digestivo? Los carbohidratos empiezan a digerirse en la boca. Cuando te pregunten dónde empieza el proceso digestivo de los carbohidratos, la respuesta es en la boca. ¿Sí? Ahí empieza. Cuidado que yo te diga que el proceso digestivo empieza en el intestino, con la amilasa pancreática, o en el estómago. No es así. En la boca empieza el proceso digestivo de los carbohidratos. La boca produce una enzima que es la famosa tialina, o sea, la amilasa, la tialina. Pero hay un detalle, la tialina solo tiene una capacidad de digestión de los carbohidratos de un 5%. ¿Ya? Esto significa lo siguiente, que el almidón del cual voy a hablar, el almidón, se degrada a maltosa, o sea, unas disacáridos, pero algunas maltosas, nada más, el resto sigue como almidón. ¿Estamos? Entonces, el 5% de los carbohidratos se digiere en la boca. Solo 5%, muy poquito. ¿Estamos? Seguimos. ¿Sí? La saliva es pregunta de examen. La saliva, o sea, la tialina, en este caso, tiene un efecto hasta de 60 minutos en el estómago. Entre 30 a 60 minutos en el estómago. Puede seguir actuando. ¿Sí? Se va a desnaturalizar esta tialina por el pH ácido del estómago, pero mientras sigue actuando, sigue haciendo digestión y puede llegar a digerir hasta el 30, quizás hasta el 40% de los almidones. Sigue digiriéndolos ¿hasta qué? Hasta maltosa. ¿Qué es la maltosa? Un disacárido, son 2 moléculas de glucosa. Se pregunta esto, ¿sí? Se pregunta bioquímica, se pregunta. Bien, entonces estamos hablando de lo que sería la digestión de los carbohidratos. En el estómago, ya te digo, sigue haciendo efecto la tialina hasta que se desnaturaliza. De ahí, ojo, mira, estoy en la boca, voy a poner aquí el estómago, y voy a pasar al intestino delgado. En el intestino delgado, escúchame bien, ¿sí? Es la digestión de la mayoría del almidón, con ayuda de ya no se llama tialina, se llama ¿qué? Amilasa pancreática. ¿Sí? Esta enzima digiere el resto del almidón y lo va a digerir solo hasta disacáridos. ¿Cuáles son esos disacáridos? La maltosa y quizás algunos trisacáridos. Todo esto se pregunta, les ruego, se pregunta. ¿Sí? Y esos trisacáridos, el trisacárido se llama maltotriosa. Entonces, maltosa y maltotriosa. ¿Entendido hasta ahí? Preguntas. Entonces, ¿hasta dónde hemos llegado? Hasta la digestión de los carbohidratos hasta disacáridos. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, estamos en el capítulo 66, digestión-absorción. Bien. Ahora, una vez que hemos llegado aquí, ¿sí? Necesito que entiendas lo siguiente, ¿sí? Llega al borde del cepillo del intestino. Esto sí se pregunta, ¿sí? Llega al borde del cepillo del intestino. Ahí está en los enterocitos, ¿sí? El enterocito produce dipeptidasas. ¿Sí? Las dipeptidasas, estamos con sacáridos, pues, sacaridasas. Estas disacaridasas degradan a los disacáridos, ¿ya? Y estos disacaridasas son la lactasa, la maltasa, ¿sí? La isomaltasa, la sacarasa. ¿Estamos? Bien, escúchame bien. Si yo te pregunto, si esta degrada la lactosa, ¿qué moléculas tiene la lactosa? Pregunta.
Glucosa y galactosa. Glucosa más galactosa. Muy bien. Ok. ¿Sí? Ojo, se pregunta esto. ¿Qué moléculas tiene la maltosa? La maltosa tiene 2 glucosas. ¿Qué hace esta isomaltasa? Esta en realidad está también degradando a la maltotriosa, que tiene 3 glucosas. Esto se pregunta en el examen. 3 glucosas. ¿Qué es la sacarosa que está degradada por la sacarasa? El azúcar. ¿Qué tiene? Glucosa más fructosa. ¿Ya? Todo esto es lo que hace las disacaridasas. ¿Ya? Pueden haber trisacaridasas y esas trisacaridasas también están haciendo efectos sobre la maltotriosa. ¿Ya? Isomaltasa también, o sea, dependiendo de la situación. No es necesario que esto ya sepas con más detalle, pero esto sí. ¿Quién produce las disacaridasas? Este borde en cepillo del intestino del enterocito. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Bien, entonces, hay un detalle que debes entender y es el siguiente. El borde en cepillo del enterocito, estoy hablando de carbohidratos, pregunta de examen, ¿ya? Tiene ese GLUT. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Y en el borde, en este caso en la porción vasobasal, tiene solo GLUT. ¿Cuál es la diferencia? Ese dato. ¿Ya? Y hay ese GLUT 1, 2, no voy a ir a detalles quizás, ¿ya? Pero necesito que entiendas unos cuantos detalles, ¿sí? Primero, cuando hablo de ese GLUT, ¿qué significa? Eso primero. Cuando hablo de ese GLUT, ¿qué significa? Los simportador de glucosa. ¿Qué es un simporte de glucosa? Atente ahí atrás porque después van a seguir reprobando el examen. ¿Qué es un simportador de glucosa? Te vuelvo a decir, esto es súper importante. Sí te vamos a preguntar. Y en bioquímica tienes que saber, para diarrea tienes que saber y todas esas cosas. El simportador de glucosa transporta, es una bomba de transporte activo secundario. Entonces transporta la glucosa de la luz que ha sido degradada por los disacáridos y en este caso es ayudado por el ingreso ¿de qué? De sodio. ¿Por qué tienes que saber eso? Porque este transportador se aprovecha cuando uno tiene diarrea. No sé si te han dicho que cuando tiene diarrea, ¿qué le vas a dar al niño? Coca-Cola, algo dulce. ¿Por qué algo dulce? Ese azúcar ayuda a transportar el sodio hacia la célula. ¿Y donde ve el sodio, quién le sigue? El agua. No te olvides que cuando haya diarrea, el agua se nos va. Y no quiero que se nos vaya. Entonces, ya van a ver eso en diarrea. Ahorita no puedo explicar. Es todo un mundo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Se aprovecha este simportador y entonces le doy elemento, un elemento que sea con alta glucosa, y esa glucosa se transporta hacia el enterocito porque no se altera en esa diarrea, y el sodio le sigue. Entonces, el sodio rasa agua y se va disminuyendo la diarrea y la pérdida de agua, la secreción. ¿Ok? Eso es el simportador de glucosa. Estos S-GLUT son S-GLUT1. Es pregunta de examen. Es ese GLUT1, es un simportador de glucosa S-GLUT1. ¿Ya? ¿Qué más? Estos importadores, escúchame bien, ¿sí? Estos importadores, esta es la parte de acá, quiero ordenar. Estos importadores van a funcionar siempre y cuando que funcione ¿qué? Pregunta de examen. ¿La bomba de qué? De sodio y potasio. Si funciona la bomba de sodio y potasio, funciona el simportador. No funciona ella, no funciona el simportador. 1. 2. ¿Dónde están los GLUT? ¿Qué sería un GLUT? ¿Cómo lo interpretan a un GLUT? ¿Qué es un GLUT? Una proteína de difusión facilitada. En este caso, estas proteínas de difusión facilitada están aquí en la porción vasolateral o vasovasálica. Entonces, esta glucosa que ha ingresado, ahí está la glucosa, es transportada por estas proteínas transportadoras hacia el intersticio. Y del intersticio va a pasar ¿hacia dónde? Hacia la sangre. Entonces, aquí tenemos los S-GLUT y los GLUT que están en diferentes partes. Aunque el libro te habla también de los S-GLUT2.
¿ya? Algunos de los S-GLUT2, escúchame bien, algunos de los S-GLUT2 están en la porción vaso lateral y vaso basal. Algunos que también ayudan a hacer ese transporte, porque es importante esto, nada más por el momento eso tienes que saber, ¿sí? Aunque te voy a dar algunos detalles más a continuación. Entonces, estoy con esto y estamos y todo esto que quiero es ya, ahorita vamos a ver. Hasta aquí está bien, bien. Entonces, antes de seguir, es importante de que entiendas. Glucosa, galactosa, ¿sí? Que son los elementos importantes, se van a transportar por S-GLUTs. Glucosa y galactosa se van a transportar por S-GLUT. Ya sabes que son importadores, ¿sí? En cambio, esta fructosa que se ha separado de la sacarosa, ¿sí? Se va a transportar por un GLUT y ese GLUT es el GLUT5. Nunca te olvides, te van a preguntar. ¿Sí? Lo hace por difusión facilitada por un GLUT5. ¿Ya? En este caso, la fructosa. ¿Ya? La fructosa lo hace por un GLUT5. ¿Ya? ¿Qué más tengo que decirles? Esto está bien hasta aquí. Sí, eso podemos. Si hay preguntas, me dices. Si hay preguntas, me dices. Bien, hasta aquí es lo que tienes que saber. ¿Y qué pasa con la glucosa? Con la fructosa, que es transportada. Aquí la célula se fosforila y se convierte en glucosa y rápidamente va a la circulación sanguínea. En cambio, el otro, la glucosa tiene que ir al hígado todavía. En cambio, por eso es que cuando uno tiene hipoglicemia, aquí te tengo que dar algún jugo de ¿qué? De fruta, porque tiene fructosa y eso pasa rápidamente a la sangre y forma parte de la glicemia. En cambio, esta glucosa tiene que ir al hígado todavía, se manda al hígado, no es como la fructosa en tratamiento. Eso en bioquímica les van a explicar muy bien, del cual está en el libro algo explicado. Bien, ¿qué más tengo que decirles de los hidratos de carbono? Hemos hablado de las fibras, hemos hablado de todas esas cosas, ¿no? Pero ahí están los transportadores de fructosa, que es un GLUT. ¿Dónde es ese GLUT? Aquí, en esta luz. Si quieres tomarlo, te lo podría dibujar así. Nada más, ¿sí? Y ese no depende de la bomba de sodio y potasio, sino solo por simple difusión. Entonces, ese GLUT5 entra la fructosa, se transforma aquí y sale directamente como glucosa aquí, porque se hace una reacción. En cambio, esta glucosa purita tiene que ir al hígado a transformarse. Lo hace el heterocito, pero no es como tú ves. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? Entonces, hemos ido desde lo que se produce los mismos carbohidratos hasta hemos pasado por la digestión en las diferentes partes, el final de la digestión con las trisacaridasas, ya la importancia que tiene la lactasa. Esta deficiencia de lactasa es importante, ¿sí? ¿Quiénes tienen deficiencia de lactasa? No les estoy preguntando por si acaso, ¿sí? Hay un detalle, a medida que envejezcas vas a ser deficiente de lactasa, dependiendo la situación. ¿A qué se refiere con esto de la dependencia de la situación? Ejemplo, se han debido dar cuenta que los niños, cuando son pequeñitos, hay que darles leches de fórmula, ¿correcto? Pregunta para ustedes, ¿alguien sabe a qué edad podríamos darle leche de vaca al niño? 5 años, ¿no? Así entera, de la bolsa, para que no gastes mucho, porque si tienen hermanitos o algunos han tenido, ya sabes cuánto cuesta la leche de fórmula, ¿correcto? ¿O no? ¿No saben o no? Los que tienen hermanitos saben, una leche de fórmula cuesta caro, ¿sí? Y por eso que decimos que un hijo es como, cuando tú lo llegas hasta profesional, es como que con ese hijo hubieras vivido una casa y con el otro otra casa. Es así cuesta. ¿Sí? Y esto no es que yo lo diga, lo dicen los que han investigado, lo dicen en Europa, en los Estados Unidos. Es un hijo, es muy caro. ¿Ya? Cuando lo llevas incluso hasta la universidad, es carísimo. ¿Ya? Y nada sería el costo del dinero, es el tiempo que tendrías que darles. Sí, es el tiempo que a veces ninguno de nosotros tenemos ese tiempo. Sí, de nuestros papás. Bien, dejando de lado esta pregunta, ¿sí? Entonces, ¿a qué edad ustedes creen que podríamos darle leche de vaca? Voy a responderles una cosa.
Ojo que está muy controversial esto. Sí. La leche de vaca es para las vacas, ¿ya? O sea, para el ternero, ¿ya? Pero en realidad tomamos leche de vaca. ¿A qué edad yo podría darle? Cuando su intestino está preparado para recibir leche de vaca. Si te doy antes, vas a ser intolerante a la lactosa lo antes posible. Estoy hablándote de la importancia clínica. Pregunta, si saben qué leche se les daba a los recién nacidos donde la mamá se le moría y no había una nodriza para darle leche. ¿De qué? De burro. ¿Burro? No, pues, aunque dicen que es rica la leche de burro, es lo que me han dicho. Sí, ¿leche de qué? Leche de cabra, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué creen que cuesta tan caro la leche de cabra, los quesos de cabra? ¿Ya? Porque la leche de cabra no tiene lactosa. ¿Sí? Si no hay nodriza, ¿sí? Si no hay nodriza, o una mujer que pueda suplementar del niño que se le haya muerto la mamá, hay que darle leche de cabra. ¿Sí? Eso es lo que hacían antes y nunca nadie se moría. Ahora tienes que darle leche de fórmula porque todo de cabra te vas a morir. ¿Sí o no? Esa es la verdad, ¿no? Pero ese es el principio, ¿sí? Entonces, escúchame bien, ¿sí? La leche de cabra no tiene lactosa. Y realmente nuestro cuerpo tiene que aprender el intestino a producir lactosa. Y una vez que lo hace progresivamente. Por eso que podemos, ¿cómo le vamos a cambiar de leche? Ojo, te estoy dando algo súper lindo, que vas a aprender en pediatría, en el Nelson de pediatría. ¿Sí? Al principio tienes que darle al niño leche diluida con agua, poquito a poco, si quieres cambiarle de leche a leche entera. Aunque no lo vas a hacer antes del año. No lo vas a hacer antes del año. O sea, un año te va a costar un mineral. ¿Sí? Y segundo, porque vos vas a ser médico, no. Y tienes que trabajar en el hospital. Si quieres tener un hijo, vas a tener que dejarlo, sacarte la leche si eres mujer, o si no, pues comprar la leche si es el varón y llevar la leche a quien te lo cuide. Ah, rico, dime que no, todos piensan ser médicos, ¿no ven? Y alguno de ustedes va a tener hijos siempre, y van a tener que hacer eso. Imposible de que no lo hagas, por eso te estoy enseñando. Entonces, al principio, ¿qué vas a hacer? Lo vas a diluir con agua, y poquito a poco lo acostumbres a la lactosa de la leche de vaca. Poquito. Y después va a terminar tomando leche completa, pero eso en unos, quizás un mes, 2 meses. Ahora, ¿a qué va esto? Con el tiempo, poco a poco nos volvemos intolerantes a la lactosa. Por eso que cuando somos mayorcitos, entre comillas, no todos, ya dependiendo todos estos aspectos de niños, si no te han traumado con la leche, esa es la verdad de tu intestino, y no has tenido muchas otras cosas, ¿sí? Cuando envejeces pierdes la lactosa y tienes esa capacidad de no tolerar la lactosa de la leche completa. ¿Sí? Ojo con esto, está en los libros, tienes que aprender y tienes que saber, ¿sí? Porque al principio dices, no sé por qué, nunca me hacía daño la leche, pero ahora me produce diarrea, pues estás envejeciendo. ¿No ven? Así es, ¿sí? Ojo, en la buena forma de envejecer, en la buena forma. ¿Sí? Doc, Dime. ¿y entonces qué relación tendría la ingesta masiva de leche con la hipercalcemia? No, en realidad hay una buena pregunta, esta te voy a explicar en endocrino, pero para hablarte para tiroides, pero escúchame bien, ahorita te lo respondo. ¿Ya? Lo que pasa es que mucha gente sí le gusta la leche, y yo era uno de ellos. Sí, podía tomarme 2 litros de leche al día, no pasa nada, sí, me encanta y me sigue encantando. Pero hay un detalle, lastimosamente algunos tenemos un trastorno metabólico llamado un trastorno metabólico de metabolismo de calcio, ¿ya? Y muchos de nosotros, no sé si alguien ha tenido ya cálculos biliares, pero cálculos renales, aunque los biliares también están relacionados, ¿sí? Se trata de que este calcio en exceso se debe eliminar por los riñones si toman mucha leche, ¿me entiendes? Tomas mucha leche y mucho calcio en tu cuerpo. Ese calcio, como ya tu cuerpo está ahogado de calcio, si no es suficiente, ¿quién va a eliminar ese exceso de calcio? Tus riñones, no hay otra, no es mucho el digestivo. Entonces, los riñones a veces no pueden con eso y el calcio empieza a precipitar y la precipitación produce los cálculos renales por el exceso de calcio, de ingesta de calcio. Eso es lo peor del paciente que tiene y consume mucha leche. No es en todos, pero ahora se ha visto mucho más en niños. He visto niños con cálculos renales de 3 años. Cálculos renales.
Imagínate, no sé si alguien ha tenido aquí cálculos. ¿Ninguno? Qué sanitos que son. Ojalá que no les dé cálculo, porque les va a hacer rascar las paredes. Creo que yo entiendo. El dolor es de 9 de 10. 10 de 10. Fatal. Y les dice porque al que le han operado de cálculos renales. ¿Sí? Bien, ya sabes, la ingesta de calcio es mucha, el riñón es el que sufre. ¿Ya? A menos que tengas un buen metabolismo para el calcio. Aún así, el calcio no se va a seguir poniendo a los huesos. ¿Por qué? Porque los huesos, cuando ya están suficientes de calcio, lo eliminan. Y tiene que ser por los riñones. ¿Sí? Y segundo, un hueso lleno de calcio es quebradizo, se puede romper, no es correcto. ¿Correcto? Bien. Preguntas. Bien. Vamos a hablar de la absorción del agua y de los iones. Todavía no voy a ir a las grasas ni tampoco a lo que sería las proteínas. Bien. La pregunta para ustedes que tendrían que responder, ni siquiera tendría que yo explicarles. ¿Cómo se absorbe el agua en el tubo digestivo? ¿Cuál sería el mecanismo? ¿Qué? La respuesta es ósmosis. Y es simple difusión. ¿Te acuerdas qué es lo que hacía el enterocito? Escúchame bien, mira, este es el enterocito. El enterocito, ¿qué hacía? Absorbía glucosa y ¿qué? Sodio. Bien, primero eso. Pero además tiene canales iónicos para el sodio. ¿Sí? Que estos se bloquean en algunas diarreas y estos pero siguen intactos, por eso se aprovecha la glucosa para tratar la diarrea. ¿Ya? Hay canales específicos para el potasio, hay canales específicos para el calcio, etcétera, etcétera. ¿Ya? No voy a ir a detalles, es el sodio lo que me interesa. ¿Ya? Entonces, ¿cómo estos canales permiten el paso de ese sodio de la luz hacia dentro de la célula y de la célula para que esto llegue aquí? ¿Sí? Estoy hablando del agua. Entonces, lo único que hace es que estas se valen de la ¿qué? Bomba de sodio y potasio. Funciona la bomba y genera una diferencia de concentración de sodio intracelular. Porque ¿qué está haciendo esta bomba? Expulsando el sodio hacia afuera, 3 sodios. ¿Te acuerdas o no? ¿Ya? Entonces, tanto sodio que sale, tanto sodio que, y es, en este caso, este sodio es ingresado por simple difusión hacia la célula. Entonces, este sodio va y es expulsado. Una vez que está en el intersticio, este es liberado transportado hacia el torrente sanguíneo. Hay un detalle, ¿cómo entra el agua? Ya, en realidad el agua entra por vía paracelular, es pregunta de examen. El agua ingresa o le sigue al sodio por vía paracelular, no es mucho transcelular, no hay acuporines. Aunque hay algunos enterocitos que hacen pinocitosis. ¿Me están entendiendo? Algunos enterocitos, ¿qué es lo que hacen? Hacen pinocitosis. Algunos, no todos, pero la mayoría del agua, ¿qué es lo que pasa? Como aquí está en la luz el agua y el sodio ha ingresado al espacio intersticial, el agua le sigue al sodio y por vía paracelular. No lo hace por vía transcelular. ¿Sí? No lo hace por vía transcelular. Aunque se ha descrito que enterocitos hay que hacer pinocitosis. ¿Qué quiere decir? Engloban gotas de agua y logran transportar hacia adentro. También está descrito ese en la biología. ¿Ya? Preguntas, pinocitosis. ¿Sí? Bien, todo lo que es el transporte de iones está siempre basado en transporte activo. Todos los iones, ¿sí? En este caso, el sodio, el hidrogenio. Ahora, esta célula tiene capacidad de hacer contratransporte. Mira, por ejemplo, ¿qué contratransportaría? Por ejemplo, mira, va a reabsorber sodio y excretar hidrogeniones. También lo hace. El intestino, esta célula lo hace. ¿Sí? Y lo que hace es producir estos elementos que son mecanismos de transporte, ¿sí? Que son válidos en todo esto. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace esta misma célula? Introduce sodio y se cotransporta ¿qué? ¿Qué se cotransporta? Aminoácidos. Ahí está. Entonces, el sodio por todas ingresa a la célula, de aquí de la luz. Entonces, el sodio está ingresando y el agua está ingresando por lógica, por arrastre, ¿sí? Por arrastre. ¿Ya? ¿Qué más tengo que decirles? Y ahí está en tu libro, tienes ese dibujo del agua. ¿Ya? Muy poca agua lo va a hacer por vía, en este caso, transcelular.
ya lo hace, no he dicho que no, pero ¿qué hacen muchos de los enterocitos? Pinocitan. El agua puede pasar por vía transcelular, puede hacerlo, pero no es la mayoría del agua, es muy poco por vía transcelular, es más que todo paracelular, ¿ya? No es así. Bien, ¿qué más tengo que decirles del agua? Otro elemento del agua, porque estoy hablando del agua. Entonces, ¿cómo se absorbe el agua en el tubo digestivo? Por osmosis, ¿ya? Pero acompañado de la reabsorción ¿de qué? De sodio, siempre y cuando la bomba de sodio y potasio funcione, ¿sí? Ahora, un detalle importante, ¿cuál parte del tubo digestivo es importante en la reabsorción final de agua? El intestino grueso. El intestino grueso, escúchame bien, el intestino grueso tiene un papel capital en la absorción de agua final. El intestino grueso puede absorber hasta 1.5 litros de agua por día, ¿sí? Un poquito más, un poquito menos, ¿sí? Si por alguna razón al intestino grueso le llega más agua, esa agua se va a convertir en diarrea. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, el intestino grueso de estos 1.5 litros absorbe el 99% del agua. Eso quiere decir que en las heces fecales, ¿cuánto de agua se pierde? 100 ml máximo, quizás 150 como tal, porque la definición de diarrea es la eliminación de más de 200 ml de heces líquidas por día, o de agua por día, por heces fecales. Ya, 150 ml. Sí, un detalle importante, el intestino grueso tiene una gran capacidad de absorción de agua y también lo hace por osmosis, igualito con el mecanismo de la bomba de sodio y potasio. Pero hay un detalle importante, ¿sí? El intestino grueso está afectado por una hormona que tú ya la conoces, que se llama la aldosterona. ¿Sí? ¿Qué hace la aldosterona? ¿Reabsorbe qué? No, sodio y excreta ¿qué? Potasio. ¿Qué hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona? Ahora sí, reabsorbe agua y sodio y excreta potasio. Pero si yo te pregunto qué hace la aldosterona solita, ¿sí? Reabsorbe sodio y excreta potasio, ¿ok? ¿Qué hace esta aldosterona? Te lo voy a dibujar aquí, ¿sí? Y necesito esto adicionarlo a lo que es la glándula salival, ¿sí? La aldosterona no solo afecta a los riñones, la aldosterona va a afectar ¿a quién? A las glándulas salivales, va a afectar al riñón. ¿En qué células actúa la aldosterona? En las células principales, no te duermas. Yo sé que esta hora es lo peor de clases. ¿Crees que no? Por lo menos quizás has descansado, pero tranquilo. Están para una causa buena, van a ser médicos, van a ayudar a la gente, ¿ya? Y eso es muy importante. Y el otro lugar donde hace efecto la aldosterona es el intestino, ¿qué? Grueso, ¿sí? Ahora, ¿cómo funciona la aldosterona? ¿Se acuerdan o no? Se les va a preguntar. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la aldosterona? ¿Cómo funciona? Es que promueve la expresión genética de qué? Promueve la expresión genética de qué? ¿Genética de qué? ¿Sí? La respuesta es simple, de las bombas de sodio y potasio. ¿Sí? Entonces, escúchame bien, mira, por favor, tienes que saber esto. Por más de que me digas lo que me digas, doctor, es tan finito todo esto, tienes que saber, está en los libros. ¿Sí? Si hubiese aquí dos bombas de sodio y potasio, respecto a una célula que tiene 10 o 5 bombas de sodio y potasio, ¿cuál va a reabsorber más sodio? ¿La de 5 o la de 2? La de 5. La de 5, porque esta va a absorber más sodio que esta de 2, ¿correcto? ¿Qué hace la aldosterona? Promueve la expresión genética de bombas de sodio y potasio en la porción vasobasal, vasolateral. Más bombas, más absorción de sodio. Entonces, ¿qué hace cuando el paciente tiene, por ejemplo, pregunta, insuficiencia cardíaca? En la insuficiencia cardíaca, ¿qué es lo que pasa? Todas las células están como que en realidad mal irrigadas, están todas esas cosas. Mira, solo estoy yendo a un detalle importante, ¿sí? Entonces, esta mala irrigación hace que se active el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿correcto o no?
Porque cuando se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona, ¿cuándo se activa? ¿Sí? Cuando hay pérdida de sangre, hipotensión, baja. Entonces, un insuficiente cardíaco, mira cómo estoy yendo a razonar. ¿Qué tiene que ver el insuficiente cardíaco aquí? Oye, ahí, mira, como sus tejidos no se están irrigando bien porque su corazón está mal, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Se activa este sistema. Uno cree que va a activar solo a los riñones. No, va a ser efecto en todo. Y en el intestino grueso. Pregunta, este señor que tiene insuficiencia cardíaca, ¿qué va a tener en el intestino grueso como manifestación clínica? ¿Sí? Claro, porque el exceso de aldosterona va a hacer que la aldosterona absorba todo el agua de las heces y sus heces van a ser duras del paciente. Mira su complicación del insuficiente cardíaco. ¿Acaso su corazón no va a estar mal del insuficiente cardíaco? Todo se trastorna cuando una cosa se arruina. Ya, sin olvidarnos de que puedo hablarte de muchas otras enfermedades, muchas otras más. Mira, uno no se da cuenta que tiene que ver el insuficiente cardíaco. Aquí está su manifestación, ese estreñimiento crónico de pobre tipo. Ya, seguimos. La aldosterona también actúa sobre las glándulas salivales y también promueve la absorción de ¿qué? De sodio y excreción de potasio, lo mismo se excreta y se absorbe. Preguntas. Yo sé que es finito todo eso, pero tienen que aprender. No se imaginan, fisiología es lo más fácil que está llevando. Y los que van a pasar al otro año van a ver ahí. Y ya no hemos visto, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, yo ya me he cansado.